Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Saludos cordiales. Oiga, pues el tema de Rosario Robles ha vuelto a la palestra. Parece que son las cortinas de humo que corre el Poder Judicial. Y lo digo porque se ha tocado el tema de manera reiterada del caso Francisco García Cabeza de Vaca. El dicho se sustenta en una declaración que dio el abogado de Rosario Robles a la periodista Azucena Uresti para el grupo Fórmula, un grupo convencional. Parece más una jugada publicitaria que una realidad, porque no autorizaron dejarla en libertad, que es lo que pusieron en tendencia desde anoche. Van a revisar la prisión preventiva. La señora Rosario Robles Berlanga, titular de Sedesol, es responsable junto con otros, es corresponsable hasta el día de hoy de la llamada estafa maestra. La Fiscalía General de la República en su momento presentó el expediente y todos los delitos que se le imputan. La investigación la realizó Santiago Nieto Castillo. Toda una serie y una madeja de triangulación de recursos, de domicilios fantasmas, empresas fachadas, que dio como resultado la estafa maestra, así se le llama. La maestra de la estafa, le llamaban a Rosario Robles Berlanga, que ahora dicen, ya va a quedar en libertad. No, el Poder Judicial, sí, es quizás el dique de contención último del prianato, pues es que es lo mismo, dijimos del INE, pues ya hay una revisión, pero el Poder Judicial no cede, que un juez ordenó revisar, ok, van a revisar la prisión preventiva, oficiosa, porque los delitos que cometió se persiguen de oficio, es decir, aunque no haya una denuncia de por medio, se persiguen. Son delitos graves al patrimonio del país. Recordemos los terrenos en San Quintín, allá por el rumbo de Benito Juárez, como se llama en realidad Cancún, Quintana Roo. Terrenos que vendió en precios irrisorios. Pero más allá de eso, las universidades que se vieron involucradas en hechos bochornosos, pues que la corrupción galopante tiene tras las rejas a Rosario Robles Berlanga, que debieran estar otros, aunque ya declararon, como el caso de Emilio Sabadúa. Yo no sé con qué argumentos un juez pueda decir queda en libertad, que no lo ha dicho. El abogado dice que van a revisar, pero todo el mundo sale Rosario Robles, basta no ver, no creer. Este tema estará vigente el día de hoy, lo aseguro. ¿Por qué? Porque son las llamadas cortinas de humo. Tratan quizás de salvar a Silvano Aureoles, quizás a Francisco García Cabeza de Vaca. Forman parte de lo que es el nado sincronizado de todos los medios de comunicación. Se basan, reitero, en declaraciones del abogado de Rosario Robles. Acompáñenme a la información, vamos a ver, pues, qué se trata esto de Rosario Robles Berlanga. Ahí la tiene. Un juez ordena revisar la prisión preventiva de Robles. O sea, esto lo dijo el abogado. Rosario Robles ganó un amparo con el que se tendrá que revisar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta desde agosto, esto fue desde agosto de 2019, por ejercicio indebido de la función pública. No es el único delito, hay más, que de 10 a 15 días, según el abogado Sergio Arturo Ramírez, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula. El Grupo Fórmula, sí es de Ciro, es donde sale Ciro Gómez Leiva, que van a revisar la orden de prisión preventiva de Robles Berlanga. Lo más que podría conseguir, según el propio abogado, sería prisión preventiva domiciliaria, aunque esto todavía está por verse. ¿De qué se le acusó en su momento a Rosario Robles cuando incluso quiso hacer un convenio con la Fiscalía, y esto fue lo que propuso? Incluso sus propios amigos como Sergio Aguayo declararon esto. Sí, por primera vez en 1963 en Estados Unidos. El principio es muy sencillo. En casos de crimen organizado o de organizaciones delictivas organizadas, como es el caso de Rosario Robles con la estafa maestra o Odebrecht y muchos otros, era necesario romper la ley del silencio. Y en Estados Unidos, Joe Valachi, un mafioso, se acercó a la fiscalía y le dijo, a cambio de que me condonen la pena de muerte por cadena perpetua, yo estoy dispuesto a hablar sobre la mafia. Fue el primer mafioso de nivel
que sale a declarar sobre eso. Luego la ley se formaliza en el 70, en las leyes ricos, este principio de el criterio de oportunidad. En Italia 91 y en México se reforma la Constitución en el 2008, permitiendo este criterio de oportunidad que tiene como base algo muy elemental, que es la posibilidad de dar algún tipo de beneficio a un presunto responsable de algún delito, a cambio de que hable, que testifique y que proporcione evidencia. Tiene, como toda ley, sus apoyadores y detractores, porque hoy lo señaló el presidente, ayer lo señaló, me parece, se corre el riesgo de que pues vengan los testigos a inventarse realidades con tal de que les rebajen la pena. Dicho esto, es muy útil, lo estamos viendo, vamos a ver qué es lo que puede ofrecer, quién ofrece más, Emilio Cebadúa o Rosario Robles. No anticipo nada, sino que ya veremos. Los papelitos, las evidencias serán las que hablen. Eso se relaciona, y si tengo tiempo después, con otro asunto fundamental, que es el de las desaparecidas, porque ayer se habló bastante sobre el tema en las mañaneras, pero por lo pronto dejo mi comentario en esta breve introducción sobre el origen de esta práctica que ahora se ha hecho bastante popular en México. Bueno, mire usted lo que opina Sergio Aguayo, que conoce de los priistas bastante. Uno de los personajes quizás cercanos al prianato como ninguno, aunque ahora es analista independiente. ¿Quién formuló esto? Le digo que se puso, pero mire, así MBS, Político MX, El Diario de Tabasco, Ricardo Animal, La Otra Opinión, Sin Embargo, Milenio, Miguel Ángel Izama, La Silla Rota, bueno, todos, sale Univisión incluso. Rosario Robles no está detenida. Estos son proyectos que dejó inconclusos en la SEDATU Rosario Robles. Vea cómo han cambiado las cosas. En Pueblo Yaqui, una obra pública de calidad en Belém, uno de los 8 pueblos. Las obras de SEDATU están generando empleos para jóvenes recién egresados en pueblos yaquis. Esto fue parte de lo que en su momento dejó inconcluso Rosario Robles Berlanga. Ahí tiene usted, le decía, está Univisión, está La Silla Rota, Miguel Ángel Lizama, Milenio, Sin Embargo, Ricardo Alemán, Diario de Tabasco, Político MX, MBS, bueno, Azucena Oreste. De última hora, pero se ordena revisar el expediente. ¿Quién integró este expediente? Eso está muy sencillo. Lo integró Santiago Nieto Castillo, lo ejecutó la Fiscalía General de la República. Este hombre pocos se les van vivos. Y Rosario Robles, pues se puede ir viva, pero si el Poder Judicial hace de las suyas. Era una posibilidad de regresar y estaba absolutamente, después de esa conversación y desde antes, absolutamente convencido de el esfuerzo del presidente López Obrador del combatir a la corrupción, su entendimiento de que para efecto de combatir la corrupción teníamos que combatir la impunidad, su perspectiva de visión política de Estado, y algo con el que también yo siempre he coincidido, que si queremos evitar la violencia, si queremos evitar la comisión de delitos, también hay que cambiar las condiciones medioambientales. Y en un país donde gradualmente se habían generado mayores desigualdades, era importante establecer políticas públicas para poder disminuir las enormes desigualdades sociales de la sociedad mexicana. Estamos hablando de un país con más de 60 millones de personas en pobreza, pues evidentemente era necesario tener un enfoque de naturaleza socialdemócrata o social, desde una perspectiva
de protección de las minorías en el ámbito económico y en el ámbito ideológico. Si a mí me preguntaras qué significa ser de izquierda, te diría, pues hay que ser un liberal en la parte política, ideológica, hay que desterrar cualquier tipo de conservadurismo, pero también debe existir un enfoque de naturaleza social, entender que uno de los gérmenes más importantes de nuestros problemas tiene que ver con estas enormes desigualdades sociales. Y realmente lo que el presidente López Obrador ha hecho es una política enfocada en estos dos esquemas. Combatamos la corrupción, disminuyamos las desigualdades sociales. No entiendo quién no puede estar opinando a favor de esta política, ¿no? Bueno, él es Santiago Nieto Castillo, sí, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que desmontó y desmenuzó todo lo que fue la estafa maestra. Están los medios de comunicación con todo, que ya Rosario Robles ya sale libre. Bueno, ver para creer, porque en este caso y en este contexto, pues el Poder Judicial ya sabemos cómo se las gasta. Si tienen gobernando pues todavía lo tienen gobernando a Francisco García Cabeza de Vaca ahí en Tamaulipas. No sé por qué no le podrían dar una revisada al expediente, que esto obviamente lo tendría que impugnar de manera inmediata la propia Fiscalía General de la República, porque pues se le empiezan a caer todo lo que ha hecho la Fiscalía, y es ni más ni menos que en el caso de Rosario Robles, pues es una persona que se vio involucrada en eventos bastante escandalosos, y ahora resulta que van a revisar le consideran el amparo para revisar cómo fue que aquí tiene el nombre del juez que le concedió este amparo en materia penal en la Ciudad de México, el juez tercero distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, al juez de control él ordenó al juez de control Gánter Alejandro Villar Ceballos revisar la medida cautelar impuesta a Robles bajo el argumento de que existe riesgo de que se dé a la fuga. ¿Es que acaso tienen dudas? De veras, buscan la prisión domiciliaria. El servicio indebido actualmente es el ejercicio indebido del servicio público contra Robles. El juez Villar Ceballos no puede dictar auto de apertura a juicio hasta que se resuelva otro amparo en el que la exfuncionaria impugnó la vinculación a proceso dictada en su contra por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ¿se acuerda? Todos los amparos de Robles fueron concentrados en el juzgado tercero distrito para evitar sentencias contradictorias. Bueno, el juez tercero distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó que se revise, pero esto no implica que ya sale libre, porque como se ha dicho esto, es solamente lo que dice incluso en medios de comunicación con un poco más de credibilidad o menos escandalosos. En este momento le da a conocer lo siguiente: un juez ordena revisar la prisión preventiva justificada contra Rosario Robles, ex titular de la SEDATU, que la mantiene en la cárcel desde agosto del 2019. De proceder, Rosario Robles podría seguir su proceso en prisión domiciliaria. Así están las cosas ya en uno de los casos que más ha generado polémica en torno precisamente a la corrupción al interior del gobierno de Peña Nieto. En último momento le da. Bueno, de las consentidas de Peña Nieto, aquella frase famosa de no te preocupes, Rosario, pues ahora ocúpate, Rosario, porque está la cosa calientita. A ver, ¿qué posibilidades hay de que salga libre? Muy pocas, porque si bien el Poder Judicial actúa de esta manera, jueces y magistrados corrompidos por el billete, porque no puede ser de otra manera. La señora desvió miles de millones de pesos en una triangulación que por eso le llaman la estafa maestra, porque utilizaron universidades, empresas fachada, triangulación de recursos, cuentas en el extranjero. Es todo un caso. Y que le concedan esto, ¿no le parece una burla? Una burla al pueblo de México, de consumarse, porque solamente va a ser una revisión. Solo que los medios convencionales dicen, ya salió. No ha salido. La quieren sacar, que es diferente. ¿Cuánto le costaría, para cuánto le gusta que le cueste a una funcionaria de este
pelo, ya lo que era, de altos vuelos con Peña Nieto, salir en libertad, con el Poder Judicial de su lado, por supuesto. Me imagino que es mucho dinero, ¿eh? Y son miles de millones. Dicen que no tiene nada, no, aquí en Torreón, familiares de ella, se supone que son los prestanombres, obvio, es una hipótesis, tienen un complejo habitacional exclusivo, bastante exclusivo. Antigua Hacienda, ¿cómo se llama? Antigua Hacienda Los Ángeles, así se llama. Y está en un lugar exclusivo de la ciudad de Torreón, Coahuila. Puro milloneta vive ahí. Residencial. Tienen, ¿no? Vigilancia, son lugares machuchones. Uno de cuántos en el país. A ver si es cierto que sale, yo lo dudo. Hasta ver, creer. Va a ser un tema, hoy muy constante y muy socorrido. Estemos al tanto porque en una de esas la sueltan, ya ve cómo se las gastan. Amigas, amigos, informados. Para arrancar el día bien informados, nos vemos al rato con más información. ¿Sale? Nos vemos.